de organizados. A ver, hazme tú el favor aquí. Ok, bien. Entonces, ¿listos en sus marcas? ¿Ya? ¿Cómo? Porque no me dejaron ni acomodar. Listo, listo, bueno. El buen paso, darlo pronto. Entonces, ¿listos o listos? Vamos a empezar. Bien, buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo. Bien, agradecido con el Señor por este tiempo, por nuevamente poder entonces estar aquí compartiendo al lado de ustedes esta vida de fe. Voy entonces a ver, denme un chancecito por acá. Mi hermano se bloqueó, es porque estamos grabando por todo lado. Estamos grabando por todo lado. Bien, bien, entonces ahora sí, ya le dimos acá. Vamos entonces por acá. A ver, este ya está grabando, ahí ya está grabando. Ok, bien. Bueno, entonces sin más dilación lo que vamos a hacer es que vamos a orar, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Ya también aquí entonces, antes los hermanos estuvieron orando, intercediendo y bueno, entonces, pero este es el momento que ya pues todos en vivo y eso, lo vamos entonces a hacer. Vamos a clamar al Padre para que por medio de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sea el Padre a través de su Santo Espíritu trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas. Encomendémonos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. ¿Están de acuerdo? Amén. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios de los vivos, por el poder estar en esta noche aquí congregados en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, conociendo, Señor, reconociendo, Señor, tu deidad, tu exclusividad, como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y confesando, Señor, a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste al mundo, como único Señor y suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, por la fe que es en Él y en su nombre, hoy estamos aquí congregados, Señor, yo y mis hermanos, la iglesia también, a través de la internet, Señor, para pedir por amor a tu nombre que seas tú prosperando, Señor, este tiempo, que tu reino venga con poder, Padre, que seas tú por medio de tu Espíritu Santo capacitándonos, enseñándonos y ayudándonos, Señor, a poder tener claro, Señor, todo el panorama de las cosas visibles y las invisibles, de todo lo que en tu palabra dice, todo lo que está escrito, Padre. Por favor, Señor, danos la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación, Señor, de tu palabra. Por amor a tu nombre, Señor, permítenos, Señor, conocer bien, entender bien a través de la Biblia, para que también nos convirtamos en esos vasos, en esos instrumentos preciosos en tus manos, para que así como bien aprendimos por medio de la Biblia, bien podamos también por medio de la Biblia enseñar. Padre nuestro, por amor a tu nombre te lo pedimos y a tu gracia, a tu buena voluntad nos encomendamos y en el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bueno, entonces continuamos con nuestra enseñanza acerca de la cosmología bíblica. Voy a poner aquí un comercial pequeño, clase número 3. ¿Perdón? ¿Alguien dijo? No. Ok. Entonces, clase número 3. Esta es la tercera clase que ya vamos entonces a tomar y les dije ayer, les compartí en el culto que es importante, si de alguna manera usted está escuchándonos esta noche o nos está viendo esta noche por primera vez, pues que diligentemente trate, se esfuerce por ponerse al día, ¿ve? Por ponerse al día, porque realmente este tema es un tema, digamos, es un conocimiento teológico, bíblico. Acuérdese que nosotros hablamos de teología, pero de teología bíblica. Entonces, un poco, o digámoslo, profundo, no un poco, sino realmente profundo, es alimento sólido. Así que puede, entonces, de hecho, si no ha tenido usted o no tiene mucha Biblia,
no hay, digamos, mucho entendimiento por enseñanzas anteriores que se hayan tenido, pues tal vez entonces sí cause un poco, digamos, de confusión en su vida. Pero bueno, entonces con la persona que lo invitó, le habló acerca de esta enseñanza, por favor, entonces los invito para que le pregunten y traten de tomar esas 2 lecciones anteriores para que de alguna manera les pueda quedar un poco más claro. Volvemos entonces, vamos a retomar un poco acerca de lo que vimos la última lección, la última clase, la 2, para entonces poder avanzar. Ya sabemos entonces que hablar acerca de cosmología bíblica es poder entonces tener claro el entendimiento con respecto a los lugares que existen en la Biblia. Los lugares en donde están entonces, o cuáles son las cosas que Dios, el Dios único y el verdadero, creó. Y bueno, hemos entonces hablado y hemos aprendido acerca de que cuando decimos acerca de la creación, entonces la Biblia nos deja claro acerca de que entonces Dios en el principio creó los mundos. ¿Se acuerda? Los mundos. Hablamos de los mundos en singular. Hablamos entonces de mundos, hablamos acerca de entonces en latín aiones, o también hablamos entonces acerca de siglos. Entonces en este siglo y en el siglo venidero, ¿se acuerdan? En esta vida y en la vida eterna. Cuando hacemos entonces, cuando hablamos acerca de esa manera, perdón, entonces lo que estamos haciendo referencia es, escuchen bien, a la creación de Dios, que creó entonces los 2 mundos, los 2 aiones, los 2 siglos, el siglo presente y el siglo venidero, o entonces, dicho de otra manera, el mundo físico, visible, material, y el mundo espiritual o el mundo invisible. ¿Ven? Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hice la aclaración entonces hace 8 días acerca de que pues realmente el hecho de yo no haberlo podido ver bien y haberlo aprendido bien, pues también hizo que yo de alguna manera entonces no lo enseñara tampoco bien. Con respecto a entonces que mi óptica o la forma como yo lo recibí y lo entendí antes era que había hecho o había creado primero el mundo espiritual y después entonces había creado el mundo físico, el mundo material. Pero no, sino que entonces esa creación, la creación de Dios es simultánea. De manera simultánea, entonces creó el cielo y la tierra. Creó entonces el mundo espiritual y creó el mundo físico, el mundo material. Pero sí, entonces ahora en el desarrollo de esta enseñanza, vamos entonces a darnos cuenta que es entonces lo que sí ocurre posterior a esa creación y posterior a esa creación nos damos cuenta que ocurre algo y que ese algo que ocurre no es precisamente entonces en el mundo espiritual, sino que ocurre es en el mundo físico, en el mundo material. Y eso es lo que entonces queda o está narrado en el libro de Génesis, en el capítulo 1, pero a partir del versículo 2. En Génesis capítulo 1, pero versículo 2. Porque ahorita hasta donde hemos hablado y hemos aprendido, entonces estamos hablando acerca de Génesis capítulo 1, versículo 1, que es ¿cuál? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces toda esta primera clase, toda aquella primera clase y aquella incluso segunda clase, prácticamente entonces la dejamos, la hemos usado, hemos aprendido acerca entonces de en el principio, ¿recuerda? Que nos tomó casi que la primera clase completa, hablar acerca solamente del principio. Y dejamos claro que entonces por la Biblia, que
cuando hace referencia entonces al principio, debemos entonces tener claro que está manifestando ese principio en Génesis acerca de, digamos, un espacio cronológico, llamémoslo de alguna manera, un momento, en el cual entonces, digamos, el plan de Dios, la voluntad de Dios toma o tiene el inicio, comienza a desarrollarse. Pero vimos también en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, que también entonces, al igual que Génesis 1 y 1, dice nuevamente, menciona la palabra en el principio. Pero ya no en entonces, en el principio creó Dios, sino en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y ya entonces, ahora ese principio, porque es muy fácil confundirse. Es muy fácil confundirse y les he hablado, y entonces siempre les hago énfasis en que recuerden que lo que nosotros tenemos es la traducción del lenguaje vernáculo, del lenguaje original, vernáculo. No siempre usando ahí palabritas rebuscadas para que suene más interesante. Pero bueno, así de alguna manera, pues así, sí, hablan es del lenguaje vernáculo. Y bueno, entonces del lenguaje original en que fue o en el que está escrita la Biblia. Recuerden, entonces el Antiguo Testamento está escrito en básicamente dos lenguajes originales, y es entonces en hebreo antiguo y en arameo. Y el Nuevo Testamento tiene también un poco de hebreo antiguo y de otro idioma que es el griego koiné. Lenguas que prácticamente a nuestros días como tal, hablando como en el momento que se escribió la Biblia, los lenguajes, las lenguas y los dialectos, todo evoluciona muchísimo, ¿eh? Entonces nosotros mismos hoy, en el mismo español, si alguno ha tenido, digamos, acceso a leer la Biblia del Oso de 1519, por decirlo así, se va a dar cuenta que el español de ese entonces al español de hoy, digamos, un mundo, es una diferencia abismal. De igual manera, entonces, hasta donde yo tengo conocimiento, por decir algo, el griego koiné, ese griego koiné, ese dialecto original, ese idioma, original en que está escrita la mayoría del Nuevo Testamento, a hoy ni siquiera existe. Y ese hebreo, digamos, antiguo, prácticamente entonces, con la diáspora, con esto, con lo demás allá, entonces prácticamente que tampoco de alguna manera se maneja, y el arameo prácticamente que también está, digamos, extinto ese lenguaje. Pero bueno, todo eso es que nosotros, entonces de ese lenguaje original va a nuestra lengua, el español, y pues entonces sí, claro que sí, es inevitable, pierde, digamos, la esencia no se transmite de la misma forma. Entonces usted se va a encontrar por lo menos Biblias que dicen, Juan capítulo 1:1 dicen, en el principio era no el verbo, sino que dicen la palabra. ¿Sí? La palabra. Ok, entonces palabra, verbo, es lo mismo. Bueno, para nosotros entonces tal vez, pero no es, digamos, lo mismo. Bueno, la cuestión es que entonces allí habla del principio en Génesis. Pero bueno, todo esto se soluciona ¿de qué manera? Pues entonces en oración, en ruego y en súplica, clamando, pidiendo la revelación del Espíritu Santo para que entonces Dios, que es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, entonces créame que el punto aquí, digamos, de diversidad de lenguas no va a ser o no es ningún obstáculo para que entonces la iglesia del Señor pueda tener claro el entendimiento acerca de todo lo que está escrito, porque la revelación de Dios es entonces y es por encima, y no hay barrera de lenguaje, y no hay barrera de ninguna clase, de ninguna forma, porque pues no hay nada imposible para Dios.
Y que entonces el hombre espiritual acomoda las cosas espiritual, las cosas espirituales a lo espiritual. Y pues entonces acomodar ese principio, que aunque si leemos en nuestro idioma español, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio era el verbo, y entonces el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces está diciendo lo mismo. No está haciendo referencia a lo mismo. No está haciendo referencia a lo mismo, porque allá está haciendo referencia a un principio, como les decía, un espacio en un momento en el que entonces la voluntad, el plan de Dios comienza a desarrollarse. En cambio aquí en Juan está hablando es acerca de ¿qué? De la razón, del principio, o sea, de la razón, de lo que le dio entonces origen al plan de Dios. Aquí es como cuando comienza a desarrollarse. Y en el Evangelio de Juan lo que conocemos no es cuándo comienza a desarrollarse, sino qué fue lo que le dio origen al plan. Entonces, ¿es diferente o no es diferente? Porque uno es entonces, el motivo es entonces, ¿usted cuándo comenzó esta relación sentimental? Ok, perfecto, pero otra cosa es cuándo comenzó a sentir algo por ella. ¿O qué fue lo que le gustó? ¿Qué fue lo que le motivó? ¿Sí? ¿Y es lo mismo? Estamos hablando de dos cosas de alguna manera parecidas, pero no lo mismo, no iguales. Ocurre igual en la Biblia cuando entonces se toca el principio. Ya lo vimos y otra vez lo estamos retomando para que podamos seguir la secuencia. Después, ya la clase anterior, la pasada, o sea la 2, ya en sí, ya nos enfocamos un poquito más, caminamos un poquito más y comenzamos a hablar entonces de cielo. Y comenzamos a hablar de cielo y entonces entendimos que cuando se habla acerca de cielo, entonces estamos haciendo referencia a un lugar que es un mundo o una creación de Dios, que es entonces esa vida, ese lugar, o hace referencia al que aprendimos, que es al mundo, al cielo creado. Pero dejamos entonces, desarrollando esa enseñanza, entonces también nos pudimos dar cuenta que habla acerca de un ¿qué? Tercer cielo. ¿Cierto que sí? Entonces que la clase pasada aprendimos y tuvimos entonces, desarrollamos el tema sin terminarlo, pero que ese tema que comenzamos y que estamos desarrollando es el que está relacionado con el tercer cielo. Pero no hablamos nada y hasta ahora entonces no hemos entonces tocado el tema de que si hay un tercero, entonces es porque existe un ¿qué? Un primero y un segundo. Y pues para que quede, de alguna manera evacuar el tema del cielo, entonces tenemos que tocar, desarrollar, ¿verdad?, ese conocimiento acerca de segundo y primer cielo. Y para eso entonces estamos hoy aquí. Vamos a volver más o menos a nuestro dibujo y al entendimiento. Este tablero es entonces, o representa ¿a qué? ¿Qué representa este tablero? Dios absoluto. Aquí nosotros pues de alguna manera entonces lo estamos delimitando entonces como el tablero, pero pues para desarrollar el tema entonces sí. Aquí estamos viendo entonces vimos que Dios, y que pues Dios es el principio, ¿recuerda? Y que pues entonces antes de que Dios existiera, solamente existía Dios. Ayer aprendimos y hablamos acerca de que Dios es eterno. Y cuando aprendimos lo que aprendimos acerca de la eternidad de Dios, es que entonces esa eternidad de Dios es diferente a nosotros las criaturas, que también Él nos hizo partícipe de su naturaleza. Porque dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y ¿qué? Conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios solamente, imagínense el gran privilegio,
nosotros los seres humanos, nos dio el poder entonces compartir su naturaleza. Y pues compartir su naturaleza es que entonces la Biblia en Juan 4:24, el Señor Jesucristo a la mujer en el pozo le manifiesta la naturaleza de Dios y le dice: Dios es espíritu. O sea, Dios es un espíritu. Y entonces ahora con el entendimiento sabemos que como fuimos creados a su imagen y conforme a su semejanza, entonces nosotros también somos seres que tenemos un espíritu. También, al igual que Dios, somos seres espirituales. Y cuando hablamos de espíritu y de espiritualidad y de cosas espirituales, siempre, esto sí, sí o sí, indefectiblemente, siempre que hablemos de espíritu, espíritu no es con D, ¿sí? Al final, no, ese es espíritu de salud. Espíritu, espirituales, espiritualidad. Todo esto siempre, siempre, siempre lo tenemos que asociar con eternidad. Siempre, siempre. Oiga, si vamos a hablar de cosas espirituales, ya nos pusimos pesados. Vamos a hablar de cosas eternas. Siempre, siempre, siempre. Siempre que hablemos acerca de espíritu, espiritualidad, espiritual. ¿Este qué es? Espirituales. Le faltó la... Y espiritualidad, siempre, recuerden, lo debemos asociar con eternidad. Entonces, hablar entonces acerca de que somos seres espirituales, estoy queriendo decir que, correctamente hablando, que somos seres ¿qué? Vamos a hablar palabras, le voy a hablar palabras espirituales, le voy a hablar ¿qué? Palabras de vida eterna. ¿Ve? Que el evangelio del reino entonces al espíritu, ¿para la qué? Para su eternidad, siempre, 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 siempre y nunca. Gracias a Dios, esta es de las cositas buenas porque nunca cambia. En donde se encuentre la palabra o por donde entonces le mires. Y hablo a vosotros que sois espirituales, entonces que tienen seres espirituales, que tienen conciencia de ¿qué? De su eternidad. ¿Ve? Vosotros que sois espirituales, ¿se acuerdan en Gálatas que dice si alguno es sorprendido en alguna? Miremoslo para que no dejemos, o sea, hablemos más y hablemos menos y leamos más la Biblia, que de verdad que es más seguro para ustedes y para mí. Gálatas. Capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tenéis? Leamos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, no sé cuántos de ustedes han visto hoy o conocen con qué entonces se confunde la espiritualidad. Y se confunde y es más con el misticismo más que con cualquier otra cosa. Entonces usted ve a los artistas de cine, ve a las estrellas de Hollywood, ve a los cantantes y todo el mundo. A ver, si hablamos de espiritualidad, ¿con qué hoy usted ve que se asemeja, con qué se relaciona, muchísimo, muchísimo? Entonces la espiritualidad con las religiones entonces asiáticas. Y la gente entonces va a buscar espiritualidad a la India. Y entonces usted los ve, entonces esos fakir y esa gente tan espiritual llevan 20 días sin comer. Llevan uno que lleva, ¿no lo han visto? 20 y pico de años sin bañarse.
sin bañarse y tiene moscas, ¿cómo se llama? Gusanos en la barba, y es un ser iluminado, súper espiritual. Súper espiritual. Y vea usted entonces a los monjes con el pelo calvo, digo sin pelo, perdón, pues, o sea, no con poco, sino sin pelo. Y con los tigres de Bengala en los monasterios. ¡Oh! ¡Wow! Gente tan espiritual. O ve a los otros entonces vestidos con encaje de oro y con incienso, batiendo incienso. Eso es una espiritualidad que hasta se respira. No tiene nada que ver. Vosotros que sois espirituales, o sea que están conscientes acerca de la eternidad de Dios y de ustedes como criaturas hechas conforme a su semejanza. Entonces saben que el todo para el hombre es poder, entonces poder alcanzar esa vida eterna junto al Dios que lo creó. Entonces restáurenle con mansedumbre para que entonces ese propósito eterno del Dios eterno, eternamente en ese espíritu se cumpla. De eso entonces es que nosotros debemos tener cuidado. Bien, entonces Dios, que en el principio creó Dios, entonces digamos, conforme a lo que leímos, los cielos y la tierra. Pero no hemos hablado de la tierra, siempre hemos entonces hecho referencia acerca únicamente de ¿qué? Del cielo, y que Dios creó el cielo ¿en dónde? En Dios, porque no hay nada más, no existe nada más sino Dios, Dios eterno, que es desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces la creación existe en Dios, porque en Él somos y en Él nos movemos. Pero que Dios entonces, yo soy el que soy, el autosuficiente ser que existe por sí mismo, que a todos da vida y aliento, no necesita de la creación para existir. Los que necesitamos de la creación para existir somos las criaturas, no Dios. Antes de que esto estuviera, ¿sí ve que yo puse Dios? Y ya estaba Dios. Y ahora está esto, pero está en Dios. Entonces, Dios es antes de esto. Y puse Dios antes de hacer esto. Así entonces, con ese entendimiento es que nosotros debemos avanzar. Este es, entonces, ese mundo espiritual que lo llamamos entonces, ¿se acuerdan? ¿Cómo? Tercer cielo, vida eterna, el reino de su Hijo amado, lo llamamos ¿qué? La diestra del Padre, la casa del Padre, ¿sí? Y que aquí Dios estableció, dice la Biblia, ¿qué? Su trono. Que ahí estableció Dios su trono. Y dice claramente, ¿y por qué no lo pinto por aquí? Porque dice la Biblia que al norte, subirás al norte, o sea. ¿Y por qué lo hizo redondo? Entonces que afirma la redondez. Todas estas cosas es conforme a lo que leímos, está escrito en la Biblia. Y entonces lo llamamos tercer cielo. Lo llamamos el cielo creado, el cielo de los ángeles. Lo llamamos, ¿qué más? Vida eterna, casa del Padre. Todo el tiempo estamos hablando de este lugar. El reino de su Hijo amado nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Perdón? Bien, todo el tiempo estamos entonces ya todas estas, todo esto, siempre que hablemos de esto, entonces estamos haciendo referencia a este lugar. Y dijimos entonces también que Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces establecimos que cuando hablamos acerca de cielo, entonces también este es el cielo. ¿Quién es el cielo? Dios el Padre. ¿Cierto que sí o no? Y es Padre nuestro que estás en ¿dónde? En los cielos, ¿cierto? ¿Sí está en los cielos o no? ¿Sí está por encima de la creación? Entonces, ¿es correcto o no? Y que he descendido del cielo, entonces nuestro Señor Jesucristo ha estado haciendo referencia a que había ¿qué?
porque vosotros habéis creído que salí del Padre y he venido a este mundo. Que ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ustedes son criaturas y yo soy entonces el creador, la parte visible del Dios invisible que se manifestó a la creación. Por eso llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa ¿qué? Literal, ¿no? Porque antes de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces no había Dios con nosotros. 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 Porque el Dios que nos creó, entonces, como tal, no estaba en la creación. Pero es a través de entonces el Hijo de Dios, cuando entra a la creación, que es, ¿se acuerdan? El verbo se hizo ¿qué? Entonces, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y viene con el ministerio que es entonces ser el ¿qué? El Cristo, el Salvador, el Mesías, el que el Padre envió a este mundo para salvar al hombre que se perdió por causa del pecado. ¿Amén? Bien, entonces vamos hasta ahí. Pero lo llamamos tercer cielo y ahí llegamos de alguna forma al nudo. Porque entonces, y entonces el segundo y el primero. Y vamos entonces, con la ayuda del Señor, a desarrollar el segundo y el tercero, digo, el segundo y el primer cielo, de manera paralela con la tierra, para que funcione. Porque entonces yo dije nada. Yo no crean, cuando yo dije, digan, está ya hablando mentiras. Y la Biblia dice que creó los cielos y la tierra. Pero hemos todo el tiempo hecho esto. Pero no quiere decir, como les comenté, porque posteriormente fue la tierra, sino que para dejar y poder desarrollar de alguna forma la sabiduría que me alcanzó fue para hacerlo de esta manera. Pero si ya entonces, ahora sí, vamos a entrar a hablar del primero y del segundo cielo, indefectiblemente tenemos entonces que tocar el tema de la tierra. La tierra. Y ahora sí, entonces voy a hacer la tierra y voy a hablar vamos a desarrollar la tierra y vamos desarrollando la tierra, vamos a ver el primero y el segundo cielo, pero recuerden que no la hice porque íbamos a hablar en exclusivo de este, pero está aquí, ya está aquí, ya está aquí. Y si les digo que está aquí, entonces, ¿dónde está? Abajo. Porque tierra es ¿qué? Mire para el cielo, mire para la tierra, ponga los pies en la tierra. ¿Dónde tiene los zapatos? En la tierra, abajo. Entonces, ¿sí está así o no? ¿Seguimos el concepto de tierra? Sí, fácil. Cielo, tierra, muy bien. Entonces no la puedo poner por aquí, no la podemos ver por aquí. Sino que entonces la creó o simultáneo, pero la tierra está ¿en dónde? Abajo, porque el cielo está arriba y la tierra está abajo. Y la tierra está aquí. Ojo, la tierra está ahí. Leamos Génesis, vamos a Génesis. Capítulo 1, ahora sí ya vieras, avanzamos al versículo 2. Capítulo 2, ¿qué dice Génesis capítulo 2? 1, 2, 3. ¡Wow! Entonces ahora aquí ya empezamos a hablar de otras cosas, porque estamos hablando de tinieblas, abismo y agua. Ya hablamos de tres cosas: tinieblas, abismo y agua. Y entonces
Si yo les pregunto con el sentido común de cada uno, hablando de cosmología bíblica, ¿dónde queda el abismo? ¿Qué es el abismo? Hoy, aquí en Costa Rica, la palabra que se usa es guindo. En Costa Rica se dice, uy, se fue al guindo. En Colombia sí usamos entonces la palabra abismo. ¿Se acuerda? O precipicio. ¿Se acuerda? Se fue al precipicio. ¿Aquí también? ¿Ok? Pero abismo sí nunca he escuchado. Pero en Colombia, uy, se fue al abismo. ¿A dónde? Entonces, ¿dónde es el abismo? Este es el abismo. Este es el abismo. Y no es difícil entonces ponerle el sentido común. ¿Que es en dónde? Al fondo, allá en lo profundo. Se fue, cayó al abismo. Al fondo. ¿Con respecto a qué? A este lugar. Acá es el abismo. Entonces, este es el abismo. Cuando hablamos de Biblia, entonces, este es el abismo. Y usted dice, uy, es un abismo profundo, oscuro. Apague la luz ahí, un momentico, hermanito Juan Manuel. Ah, bueno, ahí quedó luz, pero ¿sí ve que esto es oscuro? Sino que entonces Dios dijo, por eso pongamos los dos astros para que iluminen, porque aquí no hay. Porque entonces nombra algo ahí también, que dice que las ¿qué? ¿Y dónde son las tinieblas? En el abismo. ¿Dónde quedan las tinieblas? ¿Cuál es el orden? ¿Dónde quedan qué es esto, perdón? La tierra. ¿La tierra la creó en dónde? ¿Y qué hay en el abismo? ¡Tarán! ¿Ya? ¿Está? ¿Ya? Aquí es el abismo. Aquí está en la tierra, perdón, en el abismo creó la tierra, y en la tierra lo que hay es tinieblas. Entonces, abismo y pero este es un abismo abismal. Es que yo creí que era de abeja. No, ni así. Abejas con lesta también. Sea tonto. Entonces esto era de oveja. ¿Sí? Pucha, casi. ¿Qué? De avispa. Ah, bueno. Sí. Digamos Jalisco, ya usted sabe. Abismo y tinieblas. Entonces, ¿dónde crea la tierra? ¿Y qué hay en el abismo? Y está ahí, ¿qué? La tierra. Y ahí ya estaba la tierra. Pero otra cosa que tocamos entonces fue ¿qué? La faz de las aguas. Entonces eso me dice, faz es que toman ustedes por claro, se movía sobre ¿qué? Sobre la faz de las aguas. Entonces aquí lo que hay es que esto Dios dividió los dos mundos. Los hizo juntos, pero separados. Y lo que separa el mundo espiritual del mundo material es el agua. Ahora sí está entendiendo por qué nos bautizamos. Y ahora sí entendió, el que no nazca de nuevo del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca del agua y del espíritu no puede ¿qué? Porque nadie, si no pasa por el agua, puede entrar al cielo. Porque aún Jesucristo, el Hijo de Dios, se bautizó. Porque Él tenía que pasar por acá. Porque es una barrera, llamémosla real, que existe. Una división real que existe. Cuando usted entonces se han oído, ahorita llegó una onda espacial a Marte. ¿Cuántos vieron?
¿cierto? Nueva, última, pero así espectacular, con una definición de cámara y transmitiendo en directo, algo que nunca se había visto. Y no sé si ustedes se dieron cuenta cuando transmite efectivamente donde se ven los cauces. Los cauces, o sea, se necesita ser digamos, muy fanático religioso para negar. Efectivamente ahí hubo agua. ¿Sí lo vieron o no saben de qué les estoy hablando, no? Hace poco llegó allá a Marte una sonda espacial, los gringos llegaron y también al ratico como que ya aterrizaron los chinos. Y efectivamente las tomas y todo eso, y entonces ellos están seguros de que arriba hay agua. Sí, claro, no, ahorita vamos a verlo, es lógico. Porque todo lo que es la tierra estaba sumergido en el agua. Porque ahorita vamos entonces a ver cómo es que ocurre el segundo cielo y el primer cielo. Pero que arriba hay agua, y cuando ellos dicen que el universo, entonces, si usted va a ver la gente con conocimiento más profundo, y es más profundo porque es más cercano a la realidad, entonces dicen claramente que el universo de lo único que puede estar, digamos, constituido es de agua, porque está en constante expansión. ¿Ve? Entonces, que es como una bolsa, pero una bolsa entonces llena ¿de qué? De agua. De agua. Y todo eso que ellos dicen y atan cabos y todo lo que usted quiera, está, digamos, o tiene todo el sentido. Y es conforme, digamos, a lo que la Biblia enseña. Solo que ellos no lo van a decir. Ellos no van a decir, ellos van a decir que eso es su estudio, su esto y lo demás allá, pero realmente lo que ellos están, de donde lo sacan, y no lo sacan del Popol Vuh, no lo sacan del libro de los muertos, no lo sacan del Barabarit, no lo sacan de ningún otro, porque ninguna otra de esas religiones en sus libros está dando explicación acerca de la creación del cielo, de toda la tierra, de todas las cosas. Para ellos, cuando usted se dé cuenta, el origen de todas las religiones paganas y de los idólatras y de los falsos dioses, todos ellos entonces hablan acerca de que dónde está su Dios. También sus dioses están ¿en dónde? ¿No saben? También hablan del cielo, no hablan del cielo en esas religiones. Claro. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el Dios los dioses, entonces un ejemplo de los griegos, dicen que los dioses estaban ¿en dónde? ¿Dónde están los dioses en la mitología griega? En el Olimpo. Pero nunca dicen o hablan acerca de la creación del Olimpo. ¿De dónde sale el Olimpo? ¿Y usted sabe por qué? Porque esos dioses de ellos son criaturas y están en un lugar creado y no pueden ir más allá. No pueden decir más de lo que entonces pueden. Están en el cielo, y ya claro que, y es verdad que están en el cielo, ¿o no? Yo veía a Satanás caer del cielo, dice el Señor. ¿No lo ves? Están en el cielo, pero en el cielo creado. Entonces, si están en el cielo creado, son criaturas. Entonces, por eso la Biblia, el Señor los identifica. Recordemos, Jeremías 10. Y ese es un punto de partida maravilloso para que tengamos entonces el entendimiento de que nuestra fe es una fe noble, ciertísima, y no es que no nos dejen pensar o no nos dejen, sino que nuestra fe está basada en lo que la Biblia dice, en lo que escrito está, porque hay coherencia, porque tiene una coherencia, tiene todo el sentido y responde todas las preguntas. Yo una vez había era el Diego Albarracín, el pastor aquel de Colombia, que decía que para lo único que él no le había encontrado respuesta a la Biblia era ¿para dónde se va la luz cuando se va? Dice, no sé, ¿para dónde se va la luz cuando se va? ¿Y cómo hace uno para esconderse detrás de un árbol?
Esas son cosas, a mí me quedaron, eso me quedó grabado de este hombre de allá de Bogotá, de Diego Albarracén. Él decía que en todo lo que él había leído la Biblia, para lo único que no había encontrado respuesta es ¿para dónde se va la luz cuando se va? O sea, se fue la luz, ¿se acuerdan? ¿Para dónde se fue? Y digamos, y lo otro era, escóndase detrás de un árbol. ¿Cómo hace uno para esconderse detrás de un árbol? No hay dónde esconderse detrás de un árbol. Entonces, bien, para eso. Entonces, pero yo no he llegado, digamos, a eso, pero a mí, en mi experiencia personal, hasta hoy, sí, como esas preguntas no me las he hecho, entonces, para mí, todas las preguntas que me he hecho, sí he encontrado respuesta. Jeremías 10, capítulo 10, versículo 10. Estableciendo la diferencia entre el Dios único y verdadero y los demás, los falsos dioses. Y lo que marca o lo que señala la diferencia entre el Dios único y verdadero y los falsos dioses, entonces miremos qué dice. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder y que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos. Entonces está dejando claro. Lo que marca la diferencia es que el uno es el Dios verdadero porque es el creador y los otros son falsos porque se hacen a sí mismos llamar y reclaman adoración como dioses, siendo que criaturas, exigiendo, demandando servicio, sabiendo que fueron creadas para servir, no para ser servidas. Y eso es lo que, para que con el entendimiento todos entendamos, es lo que la Biblia se llama idolatría. Esa es la idolatría. Entonces, bien, eso marca la diferencia entre el único y verdadero y entre los no, entre los falsos dioses. Ay, esto está como muy feo por aquí, pero bueno. Entonces, tinieblas. Y ya vimos entonces que aquí es la faz de las aguas. Entonces entendemos, ahora sí, el pueblo salió de Egipto, hubo que pasar ¿qué? Por las aguas. Entonces el que ir por todo el mundo, predicar del evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Pastor, ¿hay que bautizarse para ser salvo? No, hay que ser salvo y después bautizarse, pero hay que pasar por el agua. Hay que pasar por el agua, porque aún Jesucristo, el Hijo de Dios, pasó por el agua. Porque de aquí a acá se pasa por el agua. Se pasa por el agua. Entonces aquí está el agua. Aquí está el agua. ¿Recuerdan la tarea? ¿Leer qué? Proverbios capítulo 8. ¿Lo leyeron? ¿No? O sea, pero en la tarea le estoy diciendo que desde la primera clase. Y si ahora sí, entonces sí dice así o no dice así. ¿Sí deja claro lo que dice en Proverbios? Así es. Así es. Miremos entonces. Proverbio 8. Capítulo 2. ¿Qué fue? Proverbios 8, versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Cierto que sí o no? Cuando habla acerca de la sabiduría, ¿qué está haciendo referencia? A ver, ¿con qué lo asocian uno? Pero no, ya para Pixar no, porque no hay presupuesto. ¿Con qué?
Sabiduría, ¿cierto? Ok, ya saben con qué está hablando de quién, haciendo referencia a quién. Pero entonces, mire, eternamente Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Es igual a decir, en el principio era la palabra es sabiduría, verbo es con sabiduría. Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Ve? En el principio creó Dios, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Se acuerda que si borramos todo eso, entonces está Dios? Dios que es Padre. ¿Cómo? Verbo y Espíritu. Espíritu, que era santo. Aquí. Antes de sus obras, en el principio. En el principio. Eternamente tuve el principado desde el principio, ¿sí o no? El que es el principio. El que es el principio. Dejó claro desde el principio que todo era por Él y para Él. ¿Sí es coherente a lo que hemos visto? Desde el principio. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, entonces ahí ahorita vamos a ver. Ya vamos a seguir para allá. Por eso les decía que había que leer este contexto, porque cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar estatuto para que las aguas no traspasaran su mandamiento, hasta aquí, ¿sí? O sea, cuando estaba haciendo, ¿qué? El límite, cuando estaba delimitando. Todo está haciendo relación a esto. Cuando ponía el mar estatuto, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia, ¿qué? Día en día. Entonces ahora vamos a hablar, ¿de qué sigue hablando? Del momento cuando está, ¿qué? Porque la tierra estaba ¿cómo? Y fue el día 1, y entonces, ¿sí ve que está haciendo coherencia? Está siendo coherente con todo el relato bíblico. No hay contradicción, nada. Es todo una perfecta secuencia, un enlace perfecto de eslabones, que cuando usted y yo nos damos cuenta de esa perfección, entonces no hay duda acerca de que es el libro santo que contiene la palabra de Dios, que no hay capacidad. Y todo está dado con... Esto no le habló aquí Génesis, entonces a partir del 3... Y ahí sigue. ¿Estamos? Entonces vamos a cuando afirmaba los cielos arriba y cuando afirmaba las fuentes del abismo. Ok, entonces ¿qué fue lo que pasó? Entonces vamos a mirar por qué la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Pero quiero que entendamos algo. ¿Por qué hacemos entonces o se habla acerca de este lugar como tinieblas? ¿Por qué? Porque es entonces el trono de Dios, y dice la Biblia que Dios estableció en el... Ay, la hermana María Teresa me regaló borrador, gracias, y me va a ver borrando con el dedo, y entonces no, no sale. ¿Por qué? Porque aquí Dios entonces puso, aquí en este lugar que es el trono de Dios está la gloria de Dios. Y dice la Biblia claramente, tu gloria en los cielos. Pusiste en el cielo tu gloria, léanlo en los salmos. No se puede dar todo, también hay que buscar. Entonces, ¿qué puso? La gloria. La gloria de Dios está entonces relacionada con la luz de Dios. La luz de Dios. Entonces aquí está el trono, aquí está la gloria de Dios, aquí hay luz. ¿La luz de qué? De la gloria de Dios. Pero ¿por qué entonces aquí es tinieblas? ¿Por qué? Porque entonces es el lugar más lejos. Entonces usted sabe, se tira un rayo de luz, el rayo de luz llega hasta, ¿se acuerda que entonces lo habló quién? Einstein.
Einstein era judío y Einstein sacó su teoría de la relatividad de la Biblia. Ahí es donde está la relatividad del tiempo. Cuando hablamos de tiempo de Dios, Kairos, o el tiempo Cronos, que es el tiempo de la creación, porque para él un día son como ¿qué? 1000 años, y 1000 años como ¿qué? ¿Y de dónde entendió, de dónde sacó eso Einstein? Pues de la Biblia, es que está ahí, solo que no le iba a dar los créditos a Dios, ni va a decir que de la Biblia, sino más, entre más, digamos, de alguna manera pongamos en duda eso, más gloria para mí, más gloria para mí. Pero entonces usted, un rayo de luz, ese rayo de luz termina, digo, de donde sale de la fuente, es más fuerte la intensidad, ¿cierto? Pero conforme va avanzando, va perdiendo ¿qué? Fuerza, intensidad. Y cuando está aquí al principio, entonces la luz que es fuerte, ¿qué? No hay oscuridad. No hay oscuridad, sino que la luz ilumina. Pero a medida que la luz va y se va disipando, entonces empieza a ver ¿qué? Se va poniendo oscuro. ¿O qué? ¿Va viendo qué? Tinieblas. Entonces por eso estas son las tinieblas. Por eso son las tinieblas. Entonces podemos también decir que este lugar es el lugar donde no está. ¿Qué no hay aquí? Y si no hay luz, entonces ¿a qué estamos relacionando la luz? No hay gloria de Dios aquí. ¿Se acuerda que lo hemos aprendido o no? En el sepulcro nadie te alabará, no habrá gloria para tu nombre allí. ¿Ven? Entonces eso es importante. Porque este es el lugar, entonces, donde no está la gloria de Dios como tal. No está como tal la gloria de Dios. Porque entonces por eso se llama tinieblas, porque hay ausencia de luz. ¿Cierto que sí? Y si hay esta ausencia de luz, entonces hay ¿qué? No hay gloria. Y esa parte entonces también maravilloso, debemos tenerla en cuenta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó finalmente? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, bien, vamos a ver, esa parte también ya la dejamos clara. ¿Está claro ahora sí? ¿Por qué se llama las tinieblas? Ya estaba claro por qué se llama el abismo. Y ya entendimos entonces que el espíritu se movía, entonces, ¿qué? Y cuando habla acerca del espíritu es maravilloso porque, digamos, cuando uno ve en hebreo esa parte, porque aquí entonces el espíritu, entonces inmediatamente ¿con qué lo relacionamos cuando decimos el espíritu de Dios se movía? ¿Con qué lo relacionamos? Y dice así, entonces vea, escúcheme. Y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Con qué lo relacionamos? El espíritu de Dios, o sea que lo relacionan con esto o no, con el espíritu de Dios aquí. Pero vieran que en el original, en el lenguaje hebreo, no está haciendo como Kadosh, como Raja Kadosh, como espíritu, Ruach Kadosh, como Espíritu Santo, sino está relacionado a la palabra ángel. Ángeles. Ángeles. Entonces, para que más o menos nos ubiquemos, está diciendo que entre este y este mundo lo que hay es que un ejército de ángeles custodiando que los que están aquí también no puedan pasar para acá. Eso es espiritual y es así el contexto como lo manifiesta ahí. Porque es los espíritus y a los ángeles, entonces bendecid a Jehová vosotros, que sus espíritus. ¿Sí lo siguen? ¿O no hay tanta lectura? Bueno, al Salmo 103. Salmo 103. Los ángeles entonces son espíritus ministradores. También lo dice en Hebreos, ¿cierto? Pero vamos a mirar Salmo 103.
Espérate un momento porque... Bueno, no, aquí con el 103, entonces lo que podemos ver es bendecid a Jehová vosotros todos sus, ¿qué? Ejércitos. Entonces, hablando de ejércitos, ¿y los ejércitos son para qué? ¿Cuidar las fronteras o no? ¿Si es el ejército el que protege la frontera o no es la función del ejército? La policía es entonces para cuidar entonces todo lo que son las relaciones aquí de la ciudadanía, pero el ejército tiene entonces una función diferente. ¿Custodiar qué? Las fronteras. Esa era la parte que la íbamos a sacar de aquí, pero en Hebreos, efectivamente, como nos aclara aquí también, nos acordó la hermana Margarita, es donde efectivamente, entiéndame, cuando habla de espíritu en la Biblia, no podemos, y eso ya lo hemos aprendido, pero bueno, yo sé que todos los que están viendo no tal vez lo aprendieron o han estado presentes. ¿Se acuerda que no siempre que hablamos, entonces cuando, digamos, se acuerda a Felipe cuando el eunuco, entonces el Espíritu le dijo acércate al carro, entonces todo el no, ya no lo asociamos con que el Espíritu Santo, sino que entonces el ángel que lo ministraba, se me apareció un espíritu, dijo Cornelio, ¿no? Sí, entonces, bueno, pero miremoslo en hebreo para que dice, deja claro acerca, Hebreos 2. Oiga, buenísimo que esto se me aflojaran estas hojas un día porque... Hebreos 1, perdón, capítulo 14, digo, bueno, desde el 13 para que entendamos bien que está hablando de ángeles, dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? No son todos tus espíritus, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, ¿sí? Entonces que los ángeles son espíritus ministradores que fueron creados, entonces ¿para qué? Para servir, pero esos ángeles como el diablo y sus huestes de maldad, entonces ahora fungen como ¿qué? Dioses, y en vez de servir al hombre, ahora han puesto a los hombres a que los sirvan. ¿Ve? Esa es la idolatría. Y entonces dice, y fueron entregados esas naciones, entregaron a qué, se las entregué a qué, para que sirvan al ejército de los cielos. Y no haréis vosotros así. Cuando miren las estrellas dicen, no hagan ustedes así. ¿Se acuerdan que les advierte al pueblo de Israel? Porque esas naciones yo las he concedido para que les sirvan, para que adoren al ejército de los cielos. Hay que leer, también hay que leer, porque no podemos entonces avanzar si no hay lectura individual. No podemos pensar que lo vamos a coger todo aquí. Yo digo, pero a estas alturas ya todos, ¿sí saben de qué lo llama así o no les dice? Esas otras naciones se las he entregado para que sirvan al ejército de los cielos. Entonces, bien, entonces esa parte para que entonces también maravilloso tener en cuenta, aquí hay ángeles custodiando la entrada al cielo. Por eso a nuestro Señor Jesucristo vinieron los ángeles y ¿qué? Lo llevaron al cielo. Porque los ángeles entonces pueden entrar y salir. Pero para entrar aquí, el Señor entró con los ángeles, porque los ángeles son los que franquean este acceso. ¿Ve? Entonces, mucha atención, porque cuando habla acerca del Espíritu, no lo relacionemos con este Espíritu Santo como el Espíritu de Dios, sino que es entonces haciendo referencia a que aquí están los ángeles. ¿Ve? ¿Y por qué entonces estaban los ángeles ahí? Porque ahora entonces hablamos de un ejército custodiando. Porque ya Satanás se rebeló aquí y fue arrojado acá. Y esta se convirtió en su prisión. Entonces están los ángeles guardando ¿qué? Que no se escapen de la prisión. Que no vuelvan allá. Ahora sí todo tiene sentido, ¿no? ¿Ve? Porque aquí fueron arrojados. ¿No dice así? O ya me estoy metiendo, pero hay que verlo. Vamos a mirar entonces
Primera de Pedro. ¿Dije qué? Pero ¿dónde es que dice a prisiones de si no perdonó? Segunda de Pedro. Sí, capítulo 2. Segunda, sí, segunda de Pedro, capítulo 2, lo dije, versículo 4. Dice así, porque si Dios, listo, perdón, 1, 2, 3. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ojo, mucha atención porque ahí ya aparece otra palabra y no puedo desarrollar todo porque se me va a volver de alguna manera un arrocito con mango. Entonces, no hablemos todavía de infierno porque realmente la palabra, la traducción ahí no es correcta porque habla acerca de otro lugar, Tártaro, del Tartar. Pero entonces bien, pero sigamos con la que sí estamos tocando y dice que entregó a ¿qué? A prisiones de ¿qué? De oscuridad, ¿cierto que sí? Porque están en ¿qué? Oscuridad, ¿cierto que sí? Esta es la prisión. Dice que entonces en Apocalipsis 12 dice que entonces ¿qué? Fueron arrojados ¿qué? Pecó en el cielo y fueron arrojados a la tierra. ¿Sí es así o no? Y la tierra son las prisiones de oscuridad, porque ahí lo que hay es ¿qué? Tinieblas. Entonces esto está lleno, cuando ya empieza Génesis a hablar, están aquí ¿quiénes? Los Satanás y sus ángeles caídos. Ya están aquí. Ya están aquí. Y por ende entonces el Espíritu de Dios se movía ¿qué? Sobre la faz de las aguas, custodiando que los que estaban en la prisión no es que escaparan acá, porque fueron arrojados de acá, porque entonces se acuerda que él dijo, entonces, ¿a cuál de los ángeles dijo, siéntate a mi diestra? ¿A cuál de los ángeles le dio autoridad para que se sentara en el trono? Y eso fue lo que quiso hacer Satanás, ¿se acuerda? Y deja claro Hebreo, lo acabamos de leer. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. Porque este es el lugar reservado para el hijo. Y ahí es donde entonces Satanás quiso subir. ¿Ve? Satanás quiso que la historia fuera en el principio. Creó Dios a Satanás. En el principio Satanás estaba con Dios y Satanás era Dios. ¿Ve? Porque desde el principio la cosa fue para con el hijo. Y ahí usted y yo vemos la consecuencia. Se metió con el que no era. Con la niña de los ojos. Nada. Para acá. Entonces ahora sí entienden el panorama. Y el espíritu, acuérdense, ángeles aquí alrededor. Y ya ahora sí, por fin, vamos. Que no es fácil, caballero. Al segundo, entonces... ¿De dónde sale el segundo cielo? Bueno, pero entonces vamos ¿a dónde? Al 3, ¿cierto? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y fue qué? Pero entonces, ojo, mucha atención, porque entonces volvemos a decir luz, entonces la vamos a asociar ¿con qué? Con gloria, ¿cierto? Pero mucha atención. Cuando aquí habla que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. ¿Cierto que sí? Y entonces dijo Dios sea la luz, porque no había ¿qué? Entonces si no había luz, entonces no había igual gloria. No había luz, no había gloria. Había entonces ¿qué? Contrario a luz, oscuridad, vacío. Desorden, caos. Y dijo Dios ¿qué? Entonces lo que hubo que antes no había era ¿qué? Luz. ¿Pero por qué vino esa luz? Por la palabra de Dios. Entonces acuérdense, no hay palabra de Dios aquí.
Porque el mandamiento está con respecto a aquí, está aquí, pero no hay aquí. Al no haber palabra de Dios, no hay mandamiento. Pero dijo Dios sea la luz. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Mandó, dio mandamiento. ¿Y qué es lo que produce entonces el mandamiento? ¿Qué era lo que no había? Vida. Porque estaba entonces Satanás y sus ángeles. Y ellos son entonces seres vivos. ¿Sí son seres vivos o no son seres vivos? Porque esto es lo que llama muerte. Porque son los primeros seres destituidos de la gloria de Dios. Satanás es el príncipe de los muertos. Es el primero. Es el que tiene las primicias. Satanás y los ángeles caídos no son seres vivos, espiritualmente hablando, porque están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿ven cuán grande también es adquirir ese conocimiento? Aquí no hay vida. No, pero no dice usted que estaban los ángeles y el cielo. Sí, ellos están muertos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ellos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No están en vida. No hay vida. Entonces lo que no había aquí era ¿qué? Pero la vida viene por la palabra de Dios y sea la luz. Y entonces dijo Dios sea la luz y entonces ¿qué? Fue la luz. No había vida. Por esto es entonces el valle de sombra de muerte. Salmo 23, ¿se acuerdan? Me guiarás por el valle de sombra de muerte. Este es el valle de sombra. Pero esos lugares todos lo estamos entonces, ya ven, ya están relacionando o no. Si leen Salmo 23, si leemos, perdón, el Salmo 23, que no es fácil, caballero. Sí, ya otra vez nos agarró la noche. Pero sí pareciera que no, pero sí avanza uno. Salmo 23, entonces, capítulo 3. Capítulo 23, Salmo capítulo 23, o sea, Salmo 23, versículo, ya dame un segundito, versículo 4. Aunque ande en valle, leamos 1, 2, 3. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Dónde? Valle de sombra de muerte, ¿dónde? Porque este es el lugar de los muertos. Este es el lugar de los muertos. Este es el valle de sombra y de muerte. Porque aquí solamente está la luz, pero la luz que le da origen a la vida de la creación de la tierra. Y ellos no son de la tierra, sino que son ¿qué? Estoy hablando de quién ellos. ¿A quién me estoy Ellos son extraterrestres. ¡Tarán! ¿Existen o no existen? Ellos son extraterrestres. Ellos no son de este mundo. ¿Por qué no son de este mundo? Porque no fueron creados en este mundo. Fueron creados en este mundo. ¿Son extraterrestres o no? ¿Qué significa extraterrestre? Fuera de la tierra. Tome, ¿sí o no? Más literal, ¿para dónde? Más literal, ¿para dónde? Pero esa, sea la luz, es la vida del mundo ¿qué? 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 En el y dijo Dios, sea la luz. Entonces la luz, la vida. Dios le dio vida. Pero entonces si le dio vida acá, pues también entonces le dio vida a los ángeles y a lo que... ¿Por qué no? Porque esa vida, esa palabra de Dios que aparece ahí, es la que le da vida a la materia. A la materia. Ustedes saben entonces que existe materia orgánica y materia... ¿Cuál fue primero? ¿El huevo o la gallina?
Pues la inorgánica, porque no la creó con vida. Y usted no ve que usted va a la materia orgánica y se reduce, ¿a qué la puede reducir? A materia inorgánica. A materia inorgánica. A materia inorgánica. ¿Ve? Los minerales. Los minerales. Usted y yo somos formados entonces ¿de qué? Del polvo eres y al polvo volverás. ¡Tarán! Entonces yo soy ¿qué? Minerales. ¿Cómo? ¿Minerales cómo? No, vivos. Y cuando muero entonces ¿a qué rebajo a qué lo rebajo? A polvo. ¿A qué? ¿A su origen qué? Y lo que hubo y lo que hay la diferencia es entonces lo que Dios estableció. La luz, y la luz entonces ya no está más en esta materia y vuelve entonces a como estaba en su estado ¿qué? ¿Cómo estaba? Desordenado y vacío, muchacho, sin vida. ¿Sí eso no? ¿Están perdidillos? O, diga, ¿desde cuándo? No, desde aquel día, desde el 1. Sea tonto. O sea, para que me suba la moral. Sí, sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra son las cosas que visibles. Y hablando de cosas visibles, entonces estamos hablando de materia. Y cuando hablamos de materia orgánica y de materia ¿qué? Inorgánica. Pero que entonces en el principio, ¿cómo era la materia de la que está hablando esa tierra? Porque es el lugar de valle de sombra de muerte. Pero es hasta que viene la palabra de Dios que entonces la materia inorgánica, por el mandamiento, por la palabra de Dios, entonces está ¿qué? La vida. Y los minerales entonces cumplen ese ciclo de tener vida por la palabra de Dios, y entonces por la palabra de Dios está establecido que los hombres mueran y después, entonces otra vez vuelven a su estado. Entonces se animan, un ser vivo, y el ser vivo se muere, entonces los minerales ¿qué? Se desaniman. Se desaniman. Pero entonces ahora sí está entendiendo esa vida que hay aquí. ¿Y por qué estoy haciendo énfasis tanto a eso? ¿Por qué creen que es importante que lo tengamos así? Porque no es vida eterna. Porque los cielos y la tierra que ahora conocemos están reservados por la palabra de Dios, para el fuego. Porque es una vida que tiene un propósito, ¿qué? Temporal, como usted y yo. ¿Sí? Tengo el aliento de vida, y después de un tiempo está establecido que puso los más robustos límites, y hasta 120 años le puso límite. Esos minerales animados, esa vida que hay en esos minerales que animé, pueden durar 120 años. Entonces, mucha atención, porque sí es importante que tengamos claro ese concepto. Porque esa vida de la que estamos hablando aquí, entonces es, como dijo el Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán. Tienen un ¿qué? Límite, un tiempo. Y estos cielos, bueno, leámoslo porque entonces ya vi que está. Pedro, segunda de Pedro, anótemela ahí, Carmencita. La preguntita que me tiene ahí, entonces, porque si no, digamos, tras de que no avanzamos mucho, posiblemente avancemos menos, pero en privado ya sí se la puedo responder. Capítulo 3, segunda de Pedro, ¿sí? Capítulo 3, versículo 7. ¿Listo? Leamos. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Guardados para el fuego del infierno. Sí. Y la repetición de los hombres individuos. Pero bueno,
leámoslo desde el 5 porque sí me lo salté para que entremos en el contexto. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Sí o no? Porque todo esto entonces está ahí aquí, ¿qué? Agua. ¿Cierto o no? Aquí donde está todo en agua. ¿Cierto que está en el agua o no está en el agua? Pero entonces ahorita vamos a ver qué es lo que pasó. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado, ¿qué? Entonces ahora sí entienden el propósito del diluvio. ¿Qué simboliza el diluvio? Que vuelve entonces a como estaba antes. ¿Cómo? Raeré sobre la faz de la tierra toda vida que he creado. Vuelve al estado, a la muerte. Que vuelve a la muerte. Y entonces se aclara después, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio. Entonces es importante entender esa luz de la que está hablando en Génesis capítulo 3. En el principio creó Dios. Y dijo Dios sea la que es para animar la materia, es para dar vida a la materia. Por eso no cobija a los ángeles, porque los ángeles no son seres físicos, sino que son seres ¿qué? Entonces a ellos no los cobija, sea la luz. Ellos siguen en la misma condición, muertos, en las mismas tinieblas. ¿Están claros la diferenciación? Y entonces ahora sí puede entender, ¿de dónde entonces? ¿Cómo? ¿Por qué somos así como somos? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué somos como somos? Porque hay un propósito divino en todo, que hay una razón de ser, porque necesita que sea así para que sea como. Perfecto, perfecto, perfecto. Cuando diga Dios, sea la luz, a ustedes no les llega la luz. Así de sencillo, a ustedes no les llega la luz. Porque aquí entonces lo que están es en la prisión, reservados para el día de juicio. No hay vida para ustedes, ya no hay perdón. Están destituidos por siempre. Entonces sea la luz, pero a ustedes no les llega esa luz, porque es de otra naturaleza, para seres de otra naturaleza, que no les llega a ustedes. ¿Perfecto Dios o no? Todo como tiene que ser. Y si seguimos, ya vamos a terminar, entonces prácticamente no avanzamos mucho para que podamos entonces aprender acerca de el segundo y el primer cielo. Pero bueno, entonces ahora sí, retomando, trono, gloria, vida, luz, palabra, abismo, tinieblas, muerte, ausencia de palabra. No hay mandamiento, no hay vida. Si no hay mandamiento, no hay vida. Porque la vida existe por la palabra. Y cuando digo Dios, es porque Dios manda. Y si no hay mandamiento, no hay vida. Ahora sí entiende cuando. Entonces yo estoy vivo, tengo el mandamiento. El mandamiento de Dios, que crea en su Hijo Jesucristo y lo reciba como único Señor y suficiente Salvador. Eso es lo que me hace a mí estar vivo entre los muertos. Que el mandamiento, lo que el Padre mandó, que creyera en su Hijo Jesucristo, está en mí. Entonces la palabra de Dios mora en vosotros. O sea que el mandamiento, lo que el Padre mandó, que los hombres se arrepintieran y creyeran en su Hijo Jesucristo, está en mí. Entonces yo estoy vivo. ¿Ve? Espiritualmente y físicamente. ¿Ve? Entonces bien, y que sobre la faz del abismo se movía el Espíritu de Dios, los ángeles custodiando, porque ya aprendimos que entonces, ¿cierto? Satanás y sus ángeles, sus huestes, dice claramente que el diablo pecó en el cielo. Tomemos ese versículo para enfocarnos, porque ese no lo hemos tomado y con eso cerramos, para que esa parte también. Yo lo tocamos más o menos en Pedro, pero vamos directo a Apocalipsis 12.
capítulo 12. Veámoslo entonces en el 7. Y dice, después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Dónde? ¿A dónde está diciendo? En el tercer cielo. En el cielo creado, en el cielo de los ángeles. Aquí. Que fue un lugar donde entonces el Satanás se rebeló. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos. ¿Dónde? Y entonces fue lanzado fuera, ¿cierto? Fuera, porque hay división. Esto adentro, esto fuera. El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado ¿dónde? Y sus ángeles fueron arrojados con él. ¡Tarán! ¿A qué? ¿Sí o no? Bien, entonces vamos a orar, Padre nuestro, para poder entonces, con la ayuda del Señor, la próxima clase avanzar otro poquito. Bien, para mí entonces es bueno, tenemos trabajito, entonces nada como tener el trabajito asegurado, ¿no? Entonces hay que más bien alargarlo para tener más trabajo. De ahí. Entonces oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el Señor Jesús los bendiga. Un abrazo, feliz noche para todos. Chao, chao.